cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó, oh, cuán bueno es el Señor. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno, amén. Dele gracias al Señor. Padre, te agradecemos por este momento que nos permites traer las ofrendas delante de ti. Señor, gracias porque nos has ayudado, Señor, y lo que tú nos das, nosotros venimos a poner delante de ti, Padre. Gracias por los que han podido dar. También te pedimos por las necesidades que hay en medio de nosotros. Tú las conoces, Señor, suple cada una de ellas. Te pedimos en el nombre de Jesús, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por todo. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten contentos por estar en la casa de Dios? Debe de creérselo cuando diga amén. Porque fíjese que al estar en este lugar, yo le decía a mi hijo que el salmista dice, y lo leemos y lo decimos a cada rato, que todo lo que respire alabe a Dios, alabe el nombre del Señor. Entonces yo le decía a él que cuando nosotros alabamos, como cuando nos reunimos aquí, y dice que todo lo que respira alabe el nombre del Señor, cuando le alabamos estamos diciendo estamos vivos, porque dice que todo el que respira alabe el nombre del Señor. Entonces su alabanza es una proclamación, una declaración de que usted está vivo. Ahora, lo contrario de eso es una proclamación de muerte. Es decir, si todo el que respira el nombre del Señor, todo lo que respira alaba el nombre del Señor, quiere decir que lo que no alaba el nombre del Señor está muerto. Entonces es bien importante que entendamos eso, porque si no alabamos, lo que estamos haciendo es dando una señal de que no tenemos vidas, tenemos muerte. Más bien hay muerte en nosotros, y no es lo que queremos nosotros declarar o proclamar cuando llegamos a este lugar, especialmente cuando se trata de alabar el nombre del Señor. Se trata de darle nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, y entendamos bien eso, que cuando nosotros estamos alabando, lo hacemos porque estamos respirando. Lo contrario de eso es que estamos muertos, ¿verdad? Bueno, ese no es el mensaje de esta noche, pero antes de entrar al mensaje yo me gozaba con la palabra que el Señor nos acaba de dar. Fíjese que el Señor nos mandó a trabajar, y muchas veces a mí me daba un poquito de gracia eso, porque lo veía de una manera que me causó gracia, que muchos hijos de Dios, nosotros, me incluyo ahí a veces, corremos a la presencia del Padre, corremos a la presencia de Dios como queriendo ser mimados por Él, como queriéndonos hacer las víctimas siempre delante del Señor, como a querer causar lástima, tristeza, como tocar el corazón de Dios, presentándonos de una manera que pensamos vamos a tocar el corazón de Dios. Y yo me podía imaginar a uno de nosotros llegando a la presencia del Señor en esta noche, en este lugar, llegando a la presencia del Señor con esa intención de hacernos las víctimas, querer acercarnos a Él, como decirle, mira cómo estoy cansado, aquí estoy, mira cómo me está yendo, me siento así, mira, como queriendo hacerse la víctima, queriendo que el Señor diga, sí, así te veo, y pobrecito mi hijo, ¿ah? Imagínese usted uno llegando así, que el Señor le diga, vete a trabajar. Que así fue como yo lo vi, y me causó mucha gracia, porque digo, ¿cuántos nos estamos acercando al Señor así, queriendo que el Señor y no que el Señor no nos ame, no nos abrace, ¿verdad? No tenga misericordia de nosotros? Pero en esa noche lo vi así. Ya, deja de quejarte, deja de hacerte la víctima, ponte a trabajar. Y entonces, pero cuando estaba dando esa palabra, yo me puse a pensar de cómo, yo decía, Señor, nos manda, es tiempo de trabajar, porque todo tiene su tiempo, y el Señor dice, este es tiempo de trabajar, no es tiempo de estar descansando, y mucho menos de estar haciéndose las víctimas.
Y me ponía a pensar de que Jesús dijo, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Se recuerda que Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados o cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Y yo le decía al Señor, bueno, Jesús dice que nos hace descansar y aquí hoy nos dicen que nos mandan a trabajar. Entonces, es bien bonito porque lo pude ver así, fíjese que todos queremos el descanso, todos queremos el reposo, todos queremos lo fácil, ¿verdad? Y así como le dije, cuando nos presentamos al Señor queriendo hacernos las víctimas, queriendo causar tristeza, queriendo que el Señor se compadezca de nosotros, es lo que buscamos, un descanso, un reposo, algo fácil que nos alivie lo que estamos pasando, si es que estamos pasando algo. Entonces, todos queremos el descanso, pero Jesús, si lo vemos bien, dice, ahí está, mire, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos queremos el descanso, pero el descanso es para los que están trabajados. Ya los que trabajaron, los que están trabajando, encuentran descanso. Entonces, si lo vemos con lo que se nos habló en esta noche, hay un descanso para nosotros, pero el descanso es para los que están trabajando. Viene el descanso para los que están cargados. A veces nos cargamos, a veces venimos, ahora sí que podemos presentarnos a veces como delante del Señor, como diciendo, mira Señor, cómo estoy, pero que sea porque estamos trabajando, estamos cargados a causa del trabajo que estamos haciendo, y no solamente traer una apariencia de estar cargados, pero no estamos trabajando. Entonces, recordémonos de eso, y me gustó bastante porque Jesús dice, yo los voy a hacer descansar, y todos, sí, yo corro a Jesús para descansar. Sí, pero los que van a encontrar descanso son los que están trabajando, los que están trabajados. Entonces, tomemos esa palabra que se nos dio esta noche, y lo hermoso de esto es de que a causa del trabajo, es algo bien hermoso, y espero que usted lo reciba de esta manera, de la manera más bien que yo la recibí, porque es hermoso, porque el trabajo a usted se supone que le produce cansancio, ¿verdad? Porque si trabajamos y no paramos de trabajar, hablando de lo físico, no en lo espiritual, si nos ponemos a trabajar sin parar, nuestro cuerpo se va a empezar a debilitar, vamos a empezar a fatigarnos, y no significa que hay descanso al trabajar, sino hay agotamiento, hay cansancio. Pero aquí el Señor dice que cuando nosotros estamos trabajando, Él provee el cansancio, más bien Él provee el descanso. Trabajamos y el Señor dice hay descanso, trabaja y descanso, y en lo físico es trabaja y te cansas, pero aquí en el Señor trabaja y yo te doy descanso. No sé si se entiende, pero somos beneficiados nosotros al trabajar, porque con el trabajo que hagamos, ahí encontramos nuestro descanso, encontramos nuestro reposo. Entonces no nos conviene quedarnos sentados, no nos conviene quedarnos sin hacer nada, sino más bien nos conviene ponernos a trabajar, porque trabajando, dice el Señor, los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. Espero que se haya entendido lo que les estoy tratando de explicar. Pero nos conviene no estar sentados, nos conviene estar trabajando. Y recuerda que ahí viene tu reposo, ahí está tu descanso. El tema de hoy no es ese, simplemente me emocioné bastante cuando estaba viendo eso, cuando estaba dando la palabra. Pero el tema que voy a hablar es algo que el Señor está ya por mucho tiempo, yo diría toda la vida, tratando conmigo, sigue tratando, porque no he alcanzado el nivel que debo, al nivel que debo estar, no estoy. Y tiene que ver con la paciencia. La paciencia es algo que yo creo que algunas personas tienen bastante paciencia, pero la mayoría no la tiene. Y usted lo ve, se da cuenta ahí cuando usted se mete a la calle, empieza a manejar en medio del tráfico, usted se da cuenta que 99.9 no tiene paciencia. Todo el mundo quiere meterse enfrente del carro que está supuestamente muy lento, y todo lo quiere rápido. Cuando la luz se pone en rojo, se la quiere llevar en rojo, y yo soy uno de ellos. Por eso le digo que lo estoy predicando porque el Señor me está enseñando, porque ignoramos muchas veces que es bien importante. Mire, la paciencia, yo sabía que es uno de los frutos del Espíritu, creo que está en la lista de Gálatas, ¿verdad? La paciencia, pero lo veía como algo así que
era importante, es importante para los hijos de Dios, pero no tan importante como lo pude ver cuando estaba escudriñando estos versículos que vamos a leer más adelante, vamos a estar leyendo. Y es bien importante, en realidad hay bastante que hablar de la paciencia. Pero fíjese que lo que pude ver en el Salmo 40, y aquí fue donde empecé a ver en realidad lo de la paciencia. La paciencia se puede confundir, yo estaba leyendo algo referente a esto, a la paciencia, que se puede confundir con no hacer nada. Hay una palabra que, deje ver que por aquí la tengo porque la apunté para que no se me fuera a olvidar. Hay una palabra con la cual se puede confundir la paciencia, y pasividad se llama. Paciencia y pasividad son dos cosas diferentes, porque la pasividad, una persona pasiva dice que se sienta y no hace nada, o sea, se queda en un estado pasivo, no se mueve, no está activo. Pero la paciencia no es eso, no es quedarse sentado y a ver qué pasa, ni modo, ya se está cayendo el mundo, y yo como soy paciente, que se caiga sobre mí. No es eso, sino un ejemplo que estaba leyendo que ponían referente a eso es de que si usted siembra un arbolito, su visión al sembrarlo es ver un arbolote. Entonces usted lo siembra y todos los días va y le pone agua, le echa agua al arbolito con el fin de verlo crecer, pero usted se da cuenta que usted le está poniendo agua un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, y ese árbol no, por estar usted poniéndole agua todos los días y tal vez muchas veces al día, ese árbol va a empezar a ponerse verde y frondoso de la noche a la mañana. No es así. Entonces va a venir alguien y le dice, tené paciencia que un día lo vas a ver como lo querés ver, grande. Entonces dirías, bueno, voy a tener paciencia, entonces ya no me voy a preocupar, ya no le voy a poner agua, voy a esperar que crezca. ¿Qué va a hacer? Al no ponerle agua, se va a morir el árbol, porque el agua o lo que usted hace todas las mañanas o todos los días poniéndole el agua, ese trabajo que usted hace le da vida a ese árbol. Y haciendo eso un día usted va a llegar a hacer realidad lo que tiene en mente, su visión se va a llevar a cabo, se va a hacer una realidad. Pero el decirle que tenga paciencia no significa no hagas nada, solo espera que crezca, no, tiene que seguir haciendo. Entonces paciencia no es dejar de hacer, sino paciencia es aún no viendo nada, viendo que todo está en contra de lo que usted, en contra suyo, viendo que las cosas no están pasando como usted desearía. Usted tiene algo en mente, tiene una visión y ve la realidad es otra. La paciencia le ayuda a seguir caminando y haciendo lo que tiene que hacer para llegar a ver un día lo que usted se ha propuesto a ver. No significa quedarse sentado, sino seguir haciendo, seguir caminando, seguir hacia adelante. Eso es la paciencia. Y yo, en un momento, yo pensé que era bueno tener paciencia simplemente no hacer nada, simplemente tener mucha paciencia. Y no es así. La paciencia es lo que nos da la facultad de seguir haciendo las cosas, aun cuando no vemos que está pasando lo que desearíamos ver que sucediera. Entonces, el Salmo 41 dice, fíjese, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y yo me detuve cuando miré que decía, y oyó mi clamor. Y regresé otra vez, dije, pero pacientemente esperé a Jehová. Entonces, como yo lo miraba antes, que pacientemente esperé, era como que se me está cayendo el mundo. Porque fíjese que si leemos el otro versículo, fíjese cómo estaba este hombre. El 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice que estaba en un pozo de desesperación, estaba desesperado, cosas estaban pasando en su vida que lo llevaron a la desesperación, estaba hundido en la desesperación. Y en un momento él dice, cuando yo estaba en la desesperación, estaba en un pozo de desesperación, yo mejor esperé, pacientemente esperé a Jehová. Vamos nuevamente al 1, pacientemente esperé a Jehová, fíjese, estando en la desesperación esperé a Jehová, y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces en ese tiempo de espera, no está diciendo él, estaba desesperado, pero lo que hice es pacientemente quedarme a esperar a ver qué hacía Dios.
Fíjese lo que él estaba haciendo en ese momento de paciencia, esperando pacientemente. Dice que estaba clamando. Cuando él pacientemente, a pesar de la desesperación que se encontraba en ese lodo, en ese hoyo más bien de desesperación que se encontraba, él no dejó de clamar. La paciencia le ayudó a seguir clamando, a seguir esperando. La paciencia fue lo que hizo que Dios, dice, inclinara su oído, se inclinó y escuchó. ¿Qué escuchó cuando él estaba pacientemente esperando? El clamor. Él no dejó de clamar. La paciencia fue lo que hizo que él persistiera en seguir clamando, a pesar de que el mundo se le estaba cayendo encima, estaba en un pozo de desesperación. Pero el clamor no cesó a causa de que él decidió pacientemente, con paciencia, esperar sin dejar de clamar. Entonces, si usted está pasando, o nosotros más bien, yo lo veía así, por eso es que se lo estoy diciendo. No sé si alguien más se va a identificar, pero yo lo veía así. El mundo se te está cayendo encima y llega alguien a darle un consejo y le dice, pero tené paciencia, el Señor está contigo. Pero ya he orado y no pasa nada. Tené paciencia, Dios sabe lo que hace. Entonces, yo decía, bueno, ya oré, tener paciencia y a ver qué Dios hace es entonces solamente, como le dije al principio, quedarse ahí con una cara de víctima, a ver qué haces Dios, aquí estoy pacientemente esperando. Y eso no es así. Que le digan tener paciencia, esperar que Dios va a hacer algo, es que ya clamaste y no viste nada, tener paciencia, seguí clamando. Pacientemente esperar en Él, seguí clamando como aquí. Pacientemente esperar y seguir clamando. No pasa nada, no veo los resultados de mi oración. Es tener paciencia, pero no para quedarte haciendo nada, sino tener paciencia para, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, seguir clamando. Dios va a hacer algo, pero la paciencia es lo que hace que nosotros nos pongamos en ese, que podamos llegar a hacer eso. Si perdemos la paciencia, alguien viene y le dice lo mismo, tener paciencia que el Señor ha. Si perdimos la paciencia, ¿sabes qué? No veo los resultados y hasta aquí. Dejamos de clamar, dejamos de creer y nuestra impaciencia hizo que, no es que Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que nuestra paciencia hizo que nosotros más adelante el plan de Dios se llevara a cabo en nuestra vida. Yo admiro mucho, me gusta bastante empezar a leer o más bien ver cuando hablo de José, el que fue gobernador de Egipto. Me gusta mucho ver cómo ve la prosperidad del futuro de José, cuando ya llegó a ser, como después del faraón, él era el más grande. No había alguien más grande después del faraón que él. Entonces, puedo decirlo así, él era el rey de Egipto. Me gusta ver esa parte, pero cuando ya empiezo a ver el recorrido y lo veo así para atrás, veo bastante la paciencia que José tuvo para llegar a alcanzar ese nivel donde estaba. Y si usted lo ve, él empezó desde niño a ser aborrecido por sus mismos hermanos, vendido por sus hermanos en la cárcel injustamente y todo eso. Pero él nunca perdió la paciencia, él siguió esperando. Mire, a donde quiera que él iba, con esa paciencia que tenía, esperando, así como dice este salmo, esperando pacientemente que un día, un sueño que Dios le dio, que él iba a ser más grande que sus hermanos, porque los sueños que eso significaban, los sueños que él tuvo. Él pacientemente esperó en el Señor que lo que le había mostrado de alguna manera iba a pasar, iba a suceder. Si Dios se lo mostró, iba a pasar. Si Dios lo prometió, si podemos decir así, iba a suceder. Él pacientemente a donde la circunstancia lo llevaba, él no perdía la paciencia. Lo metían preso injustamente y él ahí pacientemente seguía esperando en el Señor. Y ahí en esa cárcel Dios lo prosperaba a causa de su paciencia. Nunca perdió la paciencia, él siguió siempre esperando pacientemente en el Señor. Y el Señor siempre, a causa de esa paciencia, se inclinaba y veía la actitud de José y lo prosperaba en la cárcel, fuera de la cárcel, al punto que llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero todos vemos la trayectoria de José, fue su paciencia, la paciencia y el esperar pacientemente en el Señor lo que lo llevó a vivir y a tener esa gloria que él tuvo. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque nosotros somos muy buenos no para ser pacientemente esperando en el Señor, sino impacientemente nos olvidamos de esperar. Y como le dije, esto el Señor me lo está enseñando porque yo, paciencia, hermanos, es lo que más le pido al Señor. Pero muchas veces habíamos escuchado de que la gente
tiene miedo de pedir paciencia porque la paciencia produce prueba. Y es verdad, hay gente que tiene miedo, no quiere pedir paciencia porque no quieren pruebas. Sin embargo, es importante pedirla y la prueba es necesaria que venga también. Pero bueno, entonces le decía que admiro a estas personas, José, Daniel, Mardoqueo, en la historia de Esther. Me gusta mucho ver el final de ellos, pero el final que tuvieron fue a causa de que pacientemente esperaron el Señor. Bueno, creo que ya se entendió ese punto que quería decir. Y una vez, y nosotros, como le dije una vez, yo estaba leyendo, y esto no está en la Biblia, tampoco le voy a decir que es algo que lo va a encontrar usted en algún libro porque no sé dónde está, pero lo estaba leyendo que según en los hebreos, en algún libro hebreo, hay una historia que se cuenta de Abraham. En el desierto dice que Abraham estaba fuera de su tienda. Cuando así el sol estaba bien fuerte, vio él que un anciano venía caminando, muy sediento, se veía con mucha hambre, y él corrió y le dijo, por favor, entra a mi tienda, descansa. Y el anciano aceptó, entró a su tienda, él le preparó comida y le ofreció que se bañara, que descansara. Entonces, cuando le dio la comida, él vio que el hombre se sentó, agarró el pan y empezó a comer y no le dio gracias a Dios como se solía hacer ahí en ese tiempo, o se hace ahora, ¿verdad? Los que creen en Dios, los que creemos en Dios. Y Abraham le dice, mira, ¿no diste gracias a Dios por el pan, como hacemos todos? Y él le dijo, es que yo no creo en Dios. Yo creo en el sol, pero ahorita no siento darle gracias al sol. Y entonces dice que Abraham en ese momento, es un cuento, como le dije, no es nada bíblico, simplemente que como es un cuento hebreo, me imagino yo, de ahí mencionan a Abraham. Y dice que Abraham en ese momento mandó y que lo sacaran, lo echaron para afuera, qué comida, ni qué descanso, ni qué nada, para afuera, no cree en Dios, para afuera. Entonces, entró Abraham, y ya cuando estaba adentro dice que Dios le habló y le dijo, Abraham, ¿qué pasó con el hombre que estaba sentado aquí comiendo? Y le dijo a Abraham, es que fíjate que no cree en ti y no aguanté, no soporté el celo, no me dejó tenerlo en mi casa. Si no cree en mí, yo no lo quiero, no tuve la paciencia de. Entonces dice que Dios le dijo, ese hombre tiene 85 años, yo lo he soportado 85 años y tú no lo pudiste tener una noche en tu casa. Y yo me puse a pensar, así somos nosotros. Dios nos soporta a nosotros, tiene mucha paciencia con nosotros y nosotros no tenemos paciencia con nadie ni para nada. Y yo decía que mucho tenemos porque dice la Biblia que seamos imitadores de Dios como hijos de Él, ¿verdad? Tenemos que parecernos a nuestro papá y nuestro papá nos soporta, tiene una paciencia increíble con nosotros que no la merecemos, por cierto. Y nosotros, al no tener la paciencia, estamos diciendo nosotros nos creemos más que Dios o algo por el estilo, y no debe ser así. Bueno, entonces la paciencia no significa quedarse y no hacer nada, sino más bien la paciencia nos ayuda en medio de las adversidades a seguir haciendo lo que tenemos que estar haciendo con el fin de esperar, ver que Dios inclina su oído a nosotros y eventualmente Él va a orar a favor de nosotros como Él ya lo ha dicho en su palabra, sus promesas se van a cumplir en nosotros de una manera u otra. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, vemos que habla también referente a este tema. Hebreos 6, 10 al 15, vamos a leer, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí habla de trabajo, que Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hacemos, lo que, como estábamos hablando al principio, estar trabajando en su obra. Dice el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, no solo un rato, no solo un tiempo, sino hasta el fin, la misma solicitud, para plena certeza de la esperanza, el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjese, dice a fin de que no nos hagamos perezosos. Entonces, y al final dice, porque
para que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces los que tienen paciencia y a causa de esa paciencia heredan promesas, lo lograron a causa de que no fueron perezosos, como dice anterior a que diga las promesas, dice a fin de que no seamos perezosos. Entonces, si estos hubieran sido perezosos y se hubieran sentado a hacer nada, no hubieran logrado alcanzar, no hubieran logrado, dice, heredar las promesas. Pero a causa de que no fueron perezosos, ellos por esa fe lograron con paciencia heredar las promesas. Lo que se les había prometido, lo recibieron. ¿Por qué? No porque no hicieron nada y pacientemente esperaron al Señor, no, sino que esa paciencia, dice, los llevó a no ser perezosos. Y a causa de eso alcanzaron la promesa, alcanzaron lo prometido, pero no por quedarse de brazos cruzados pacientemente esperando en el Señor, sino que esa paciencia los ayudó a seguir trabajando y no quedarse en un estado de perezosos. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decirle? Entonces, no se trata de quedarse haciendo nada pacientemente esperando a ver qué pasa, no, sino que hay que ser imitadores de aquellos que no fueron perezosos y a causa de no ser perezosos lograron con paciencia alcanzar lo que se les había prometido. Dice el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mire, aquí está la promesa, aquí está hablando de lo que se le había prometido a Abraham. Una promesa que Dios le dice, mira, contá las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia numerosa. Y Abraham se encuentra en una situación donde ya estaba anciano, llega a un momento donde la esperanza de tener hijos se había perdido, pero la promesa estaba. Y fíjese que yo me ponía a pensar de que Abraham, aunque logró alcanzar la promesa, y nosotros estamos aquí, somos descendientes también nosotros de Abraham, somos la promesa de Abraham. Entonces la promesa sigue en pie para nosotros también. Pero aunque nosotros tenemos la misma promesa, nosotros a causa de quedarnos sin hacer nada, como el Señor nos decía, cuando es tiempo de trabajar, no estamos trabajando, estamos en un estado de perezosos, no alcanzamos lo prometido. Y sucede que Abraham se encontró en esta misma situación. Cuando él vio que la promesa como que no se veía que se iba a cumplir, él toma otra ruta diferente y tiene un hijo con Agar, que no era el plan, no era parte del plan de Dios. Pero entonces él trata de darle una solución, como que dice, al problema, vamos a hacer que la promesa se cumpla, vamos a hacerlo a nuestra manera. Y ahí en ese estado caemos nosotros también, porque no es que dejemos de congregarnos, no es que dejemos de ser cristianos, sino que lo hacemos, lo acomodamos y decimos lo vamos a hacer de esta manera. Lo hacemos a nuestra manera cuando en realidad el plan de Dios ya está establecido para nosotros y nosotros queremos seguir dentro del plan, pero lo manipulamos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, lo manipulamos, pero el plan de Dios, la promesa de Dios está ahí, pero nosotros lo hacemos de una manera, como dije, lo manipulamos y hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces hoy vemos a una iglesia que se está congregando, dicen ser hijos de Dios, pero a su manera. Y hay una promesa que Dios dio a su pueblo, que va a ser una iglesia que va a estar caminando en el poder, en la demostración del Espíritu, pero no se está viendo porque la iglesia está caminando a su manera, a pesar de que la promesa sigue en pie, es para este día, está vigente, no se ve porque la iglesia está caminando a su manera. No porque la palabra de Dios esté fallando, sino que la iglesia está buscando acomodarlo, como le mencionaba el ejemplo de Abraham. Él trató de que lo que era un hijo lo que se buscaba, ok, vamos a tener un hijo entonces, pero a su manera, lo buscó a su manera, pero no era el plan de Dios. Bueno, pero ese es otro tema. Solo lo usé como ejemplo para dar algo de respaldo a lo que estamos hablando. La impaciencia en un momento tomó lugar en Abraham y se desvió un poquito, pero al final ya vemos que dice que logró, a causa de recuperar su paciencia, logró alcanzar lo prometido. Dice el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Al final, pacientemente esperó, siguió creyendo
y al final a causa de esa paciencia logró alcanzó la promesa. Entonces la paciencia es bien importante, no es como para ponerla a un ladito para ver si algún día tengo tiempo, le voy a poner un poquito de empeño a la paciencia, a ver si logro madurar un poquito, pero como sea, sigo mi camino. No, la paciencia debemos de procurarla. Yo la tengo que procurar. Yo le digo, yo tengo problemas con la paciencia. El Señor yo creo que es la razón por la que el Señor me estaba enseñando eso, porque soy muy impaciente. A mí me gustan cuando las cosas no salen como yo las tengo en mente, y me empieza a dar picazón y quiero mirar mal a alguien, decirle algo a alguien, pero es a causa de la impaciencia. Bueno, entonces no es como algo para ponerlo a un lado, sino es algo que debemos interesarnos, ser pacientes, es lo que debemos de procurar, porque como leímos al principio, decía el salmista, a causa de la paciencia el Señor vino y se inclinó. Nosotros queremos estar cerca del Señor, entonces aprendamos a ser pacientes, porque la paciencia hace que el Señor dice, se inclinó a mí a causa de que pacientemente esperé. Entonces la paciencia nos debe interesar, porque si queremos la cercanía con Dios, aprendamos a ser pacientes, porque eso hace que el Señor se incline y nos escuche y nos saque del pozo de la desesperación, y nos interesa, deseamos, queremos, anhelamos eso. Entonces aquí vemos que la promesa se alcanzó a causa de la paciencia. En Lucas 21:16, aquí Jesús hablando de las cosas que iban a pasar en el fin, dice, hablando lo que iba a haber en el futuro. Jesús empezó a decirle, miren, ustedes los van a entregar, les van a hacer de todo, los van a aborrecer por causa mía. Y leemos, dice el 21 hasta el 19, vamos a leer. Dice Jesús hablándole a las personas en ese entonces, a sus discípulos, mas seréis entregados, dice Jesús, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Le da una lista de cosas horribles que les va a pasar. Vamos otra vez ¿a qué era? ¿El 16? El 16, fíjese, seréis entregados por vuestros padres y hermanos y parientes, y dice, y amigos, y matarán a algunos. Ahí el cuadro no está bonito, y dice el 17. Y seréis aborrecidos, nadie te va a querer, todos te van a despreciar por causa de mi nombre. El 18. Después de que ya le dijo eso, pero no se preocupen, como no tengan paciencia. Les va a pasarle un montón de cosas feas, pero aquí les está diciendo, pero ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Les está diciendo, les va a llover como no tienen idea, pero tengan paciencia. Tengan paciencia, así lo veo yo el 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, no pierdan la paciencia, porque el siguiente versículo dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Le va a pasar de todos, pero no pierdan la paciencia. Con esa paciencia, mientras ustedes les esté lloviendo sobre mojado y ustedes siguen esperando, siguen agarrándose, siguen clamando, siguen caminando, siguen trabajando, siguen haciendo lo que tienen que hacer con esa paciencia, con esa perseverancia, esperando ver que algo va a suceder. Ni un cabello va a perecer, y con esa paciencia ustedes al final van a ganar sus almas. Pero aquí el punto importante es de que la paciencia es lo que, en medio de todo lo horrible que dice que va a pasar, la paciencia es de donde ellos van a estar agarrados. Es como que estuviera soplando un huracán con vientos a 200 millas por hora, ¿verdad? Y usted está agarrado de algo, y si usted se suelta de eso, se lo lleva y se desaparece. Nunca más volvieron a saber del pobre hermano. Pero mientras se agarre de eso, que lo tiene seguro, y aunque el viento esté soplando, usted va a pasar la tormenta y va a lograr ver que vivió, no se perdió ni uno de sus cabellos, como dice ahí. Pero entonces, en este caso, la paciencia es eso donde nosotros nos agarramos. Esperamos pacientemente en el Señor, a pesar de que las cosas no se ven bien, pero esperamos pacientemente, y en un momento determinado el Señor inclina su oído y nos saca de ese pozo de desesperación, porque estamos esperando en Él. Entonces dice, con paciencia, cuando les pase todas esas cosas feas, van a ganar sus almas si perseveran, si tienen paciencia hasta el fin. Entonces es importante la paciencia, ¿verdad?
Efesios 4:2. Ese es otro texto bien hermoso. Fíjese que Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí nos vamos a identificar todos, porque aquí todos creo que tenemos una persona que hace que te pierda la paciencia. Si no es aquí, tal vez en el trabajo, o donde usted vaya, a la escuela, alguien que hace que cuando usted lo mire, dice, ay, viene otra vez, ay, Señor. Y que cuando usted está hablando, usted le está riendo. Oh, sí, pero por dentro lo tiene el cuello. Entonces, pero aquí Pablo está diciéndole a la iglesia en Efesios, a los efesios más bien, a la iglesia de Éfeso, con toda humildad, dice, y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Así que para soportar al hermano hay que estar agarrado también de la paciencia y no soltar la paciencia, para que ese hermano, con lo que sea que venga a robarle la paciencia a usted, no lo vaya a sacar de ahí, no lo vaya a mover de su lugar. Usted agárrese de la paciencia. Aprendamos a soportarnos, pero con paciencia. Sin la paciencia no se puede lograr, porque en un momento, si perdemos la paciencia, ese hermano o esa persona que está provocando eso en nosotros va a escuchar lo que no queríamos decirle, lo que habíamos estado aguantándonos. Cuando nos soltemos de la paciencia, cuando la perdamos, cuando nos hagan perder y soltarnos de la paciencia, van a salir las palabras que por mucho tiempo estuvimos aguantándonos. Entonces es necesario que aprendamos a permanecer en la paciencia, a pedirle al Señor que nos dé paciencia, que nos ayude a caminar y tener paciencia para soportar a aquellos que vienen y nos quieren mover de nuestra posición. Porque yo lo que veo aquí es de que hay personas que son usadas para que perdamos la paciencia y nos movamos de donde estamos firmes. Porque es bonito estar firmes y decir, yo tengo un chiste que estaba leyendo que decía, iban dos muy cristianos, dos personas muy santas, iban caminando en la calle hacia la iglesia con sus Biblias en la mano, cada uno con su Biblia en la mano, y le dice un hermano, iban caminando a la par y le dice, hermano, fíjese que la virtud que yo veo que tengo, le dice uno al otro, la que más yo veo que está en mí es la paciencia. Y el otro hermano que iba a la par, como que no escuchó bien, y le dice, ¿cómo así, hermano? Y que le estaba diciendo que tenía paciencia, le dice, que tengo paciencia, le digo. Entonces, yo me ponía a pensar, hay que ver, porque nosotros es bien fácil. Por eso le digo que hay personas que vienen y nos sacan, porque es bonito decir, tengo paciencia, yo soy cristiano, y sí, yo tengo amor, tengo mansedumbre, tengo paciencia, tengo los frutos. Pero cuando venga alguien a moverle y a ver qué hay, ahí es donde vamos a mostrar. Y que venga mi cuñado, una vez que fuimos allá a Norte Carolina, me estaba contando también, no sé si era verídico, pero dice que estaban también dos hermanos y estaba lloviendo, empezó a llover así, pero fuerte, y estaban parados así debajo de un techo, dos hermanos, y que le dice un hermano al otro, ay, hermano, está lloviendo, dice que dijo. Y el otro que estaba ahí le dije, y se quedó viendo como, ay, sí, qué novedad, qué notición, como que yo no estuviera, eso me imagino que estaba pensando, ¿verdad? Como que yo no estuviera viendo la lluvia caer. Y se le queda viendo el otro y le dice, cuando le dice, ¿qué? Está lloviendo, hermano. Y el otro le dice, para hacerle burla, ¿verdad?, de su comentario, le dice, y moja la lluvia, hermano. Y entonces el hermano, al ver que se estaba burlando, dice que se volteó y lo agarra del cuello, y también moja bastante, hermano, y que lo agarra, y que lo hizo perder la paciencia. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces nos interesa porque va a haber alguien, y dice Pablo, hay que soportarlos con paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes porque es lo que nos va a ayudar en cualquier circunstancia, inclusive cuando estemos enfrentándonos o confrontando a alguien. Tenemos que tener paciencia. Yo he perdido la paciencia muchas veces y por eso es que el Señor me está enseñando esto. Entonces, Santiago también, capítulo 5, versículos 7 al 11,
la paciencia es algo que nosotros no tenemos, no nacemos con ella. Hay personas, como dije, que son más pacientes que otras, pero no significa que no tengan que madurar en eso. Dice aquí Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice que la paciencia debe tenerse no solamente un rato, no solamente una temporada, sino que hay que permanecer así hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve con Él. Dice, y entonces dice que la paciencia es como que nosotros fuéramos sembradores o la fuéramos a cultivar. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Lo que está diciendo aquí Santiago es de que el Señor viene, y aunque no lo veamos venir, tenemos que ser como este labrador que con paciencia Él espera. Él ya ve el fruto cuando apenas está poniendo la semilla. Él ya se está viendo cuando va a levantar la cosecha. Esa es la razón por la que un sembrador pone la semilla en el suelo, porque él ya tiene su mirada que aquí está trabajando, pero ya él está viendo que está recogiendo frutos. Si no fuera así, ni loco, ¿cómo va a estar sembrando algo si no va a recibir nada? Pero como ya tiene la visión, entonces con paciencia todos los días él va y arranca la hierba que tiene que arrancar, hace lo que tiene que hacer para ver crecer esa planta, para entonces recibir ese fruto que él espera. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, pero con paciencia, no lo hace impacientemente, hasta que entonces recibe la lluvia temprana y la tardía. Y dice el 8: tened también vosotros paciencia, así como ese labrador del cual está hablando, ¿verdad? Y afirmad vuestros corazones, porque aunque no se ve el fruto del labrador, el labrador ve la semilla ahí y no ve el fruto, y nosotros el Señor vino y sembró la semilla en nosotros, y el Señor dijo: aquí está la semilla, pronto vengo. Dejó la semilla, pronto vengo, pero nosotros no lo vemos venir. Como el labrador pone la semilla y no está el fruto ahí, sino que lo tiene que visualizar. Nosotros tenemos que visualizar la venida del Señor. Entonces dice aquí: afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca, y no pueden estar a causa de la impaciencia, ponerse a hacer otras cosas que no tienen que estar haciendo. Hay que estar pacientemente esperando en el Señor, haciendo lo que debemos de estar haciendo. El 9 dice: hermanos, no os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Vea lo que estaba diciéndole yo, que no nos hagamos las víctimas. Hay cosas que tenemos que estar haciendo y no precisamente hacernos la víctima delante del Señor. Entonces, la paciencia es algo que tenemos que cultivarlo, como el ejemplo que daba. El labrador se esmera porque ve que viene un fruto. De la misma manera nosotros esperemos la venida del Señor, dice Santiago, porque Él viene, aunque no veamos, Él viene, y debemos de afirmar nuestros corazones con paciencia, dice Santiago, con paciencia. Entonces la paciencia está en todo, lo abarca todo. Nos interesa ser pacientes, y debemos de aprender acerca de eso, debemos de estar interesados en aprender eso. En el versículo 1 también, capítulo 1 de Santiago, versículo 3, Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Era lo que le estaba mencionando, que no pedimos o no piden los cristianos paciencia, porque dice que la prueba, más bien cuando pide paciencia, no, lo que vienen es prueba. Pero aquí yo estaba viendo que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando viene la prueba, es para hacernos, ¿cómo se dice? Para fortalecernos más en paciencia. Cuando viene una prueba, cuando nuestra fe es probada, es con el fin de producir paciencia en nosotros. Yo como lo veo de esta manera, es como que la prueba viene y mete nuestra fe, si podemos verlo así. La prueba es como una máquina, agarra nuestra fe y la pone en esa máquina y empiezan a procesar la fe. Y lo que se espera que salga del otro lado, cuando meten la fe, es paciencia. Aquí está diciendo que vienen a probar nuestra fe, y esa fe va a producir paciencia. Entonces, las pruebas, cuando viene una prueba, nosotros debemos de salir de esa prueba más pacientes. Es decir, cuando venga la otra prueba, nosotros ya pasamos una y debemos de estar más fuertes en paciencia, como para poder decir: yo he
he pasado un tiempo de proceso, mi fe fue probada y aquí viene otra prueba porque vamos a ser probados y probados y nuestra fe va a seguir siendo probada a niveles diferentes, pero cuando usted ya salió de esta prueba y ya esperó en el Señor y el Señor lo sacó victorioso, cuando usted pase a la siguiente prueba, usted ya produjo paciencia, ya tiene más paciencia y va a pasar otro procedimiento y su paciencia lo va a llevar a seguir confiando y esperando más en el Señor, porque usted ya pasó una vez y eso le produjo paciencia. Ahora tiene paciencia para enfrentar la siguiente y en la siguiente produce más paciencia, de manera que su paciencia va creciendo y va viendo las promesas de Dios cumplirse en su vida a causa de que la paciencia en cada prueba se va incrementando, se va produciendo más. Entonces yo creo que cuando nos encontramos en pruebas y todos somos probados, debemos de ver ¿cómo vamos a salir de esa? Ya véase usted más paciente, ya véase usted más preparado para la siguiente prueba y las pruebas no son para que nosotros muramos ahogados, hundidos, como el salmista el salmo podía haber sido diferente y decir que estaba en un pozo de desesperación y ahí me morí. Pero no dice así, dice que estaba en el pozo de la desesperación y a causa de la paciencia, el Señor se inclinó y lo sacó del pozo de la desesperación. Entonces, los pozos de desesperación o los pozos de pruebas que vienen es para que nosotros produzcamos más paciencia o producen más paciencia en nosotros y para que nosotros veamos cómo el Señor nos saca de una y de otra a causa de la paciencia que tenemos. Lucas 15, yo nomás quiero mostrarle unos ejemplos de lo que nos debe interesar la paciencia, porque la impaciencia, al no tenerla, nosotros somos los que perdemos a causa de no tener la paciencia. Fíjese que en Lucas capítulo 15 tenemos esa historia bien conocida y le hemos hablado bastantes veces de el hijo pródigo. El hijo pródigo entró en un momento de ser impaciente. Fíjese que normalmente la herencia se le da a un hijo cuando el papá se muere, entonces se reparten la herencia porque el papá murió y dejó herederos. Pero este hijo, tal vez apunté mal la cita porque no se ve que tiene nada que ver con lo que estoy hablando. 15:11, dije 1, ¿verdad? 15:11, tal vez. Entonces el hijo que habla aquí, Jesús está narrando, este hijo se impacientó, no quiso esperar a que el papá se muriera para recibir la herencia. Entró en un estado de impaciencia y él dijo, yo quiero mi herencia, yo quiero lo mío, yo quiero lo que me pertenece. No tuvo la paciencia para esperar el final de su papá, sino que dijo, yo la quiero. Y entonces, el ser impacientes a nosotros no nos beneficia, porque fíjese que a él no le benefició para nada. Ya conocemos la historia. El papá le dio la herencia, él fue impaciente inclusive para quedarse, no quiso quedarse en su casa, tomó eso con su impaciencia, agarró lo que le habían dado, se fue, lo malgastó, entró en un estado de calamidad, en un estado, lo perdió todo. Su impaciencia lo llevó a ese estado. Entonces a nosotros no nos conviene ser impacientes, nos conviene aprender a ser pacientes, esperar, porque la herencia era para él, pero había un tiempo determinado que se la iban a entregar, se la iban a dar. El papá moría y decía, aquí dejó esto para fulano y también para este otro hermano. Pero él no quiso esperar. Él sabía que tenía una herencia y nosotros también podemos caer en ese estado. Tenemos una herencia, tenemos promesas, pero nosotros no, cuando caemos en el estado de ser impacientes, no tenemos promesas, pero nosotros lo queremos a nuestra manera y hay algo establecido, como en esta historia, lo establecido era que el papá tenía que morirse. Hay promesas que se nos han dado, hay promesas en la Biblia, pero ya ha sido establecido cómo va a suceder, Dios lo ha predestinado, pero nosotros queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, lo queremos ya. Todo queremos que suceda cuando nosotros queremos y cómo nosotros queremos. Y entonces actuar de esa manera nos puede llevar, podemos tomar este ejemplo para que no nos lleve a entrar y caer en este estado. Este hijo, aunque lo tomó a su manera, lo perdió todo por causa de la impaciencia. Entonces no nos beneficia a nosotros ser impacientes. Pidámosle al Señor que nos dé paciencia, porque la paciencia nos va a ayudar a esperar y finalmente lograr la herencia
que nos corresponde y no lo vamos a perder, no nos va a hacer daño, sino más bien como lo tomamos de la manera que el Señor, pacientemente esperamos en el Señor, nos lo dio de la manera correcta. Vamos a hacer las cosas de la manera correcta. Este hombre pudo haber esperado su herencia, nunca irse de la casa, seguir siendo un productor, ¿no? Seguir los pasos del Padre y ser muy próspero. Pero al hacer las cosas a su manera, el perder la paciencia y hacer las cosas a su manera lo llevó a todo lo contrario, a perderlo todo. Gracias a Dios, como igual que nosotros, el Señor tiene gracia y nos sigue esperando con los brazos abiertos. A él también se le dio una oportunidad de empezar de nuevo. Pero esto que pasó, debemos de tomarlo de ejemplo, que no debemos de caer y no queremos caer en ese estado de impaciencia de hacer las cosas a nuestra manera. Pidámosle al Señor que nos dé paciencia y nos ayude a aprender a ser pacientes cada día más y más. Otro que estaba viendo que también cayó en un estado de impaciencia, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, hubo un momento en que estaban peleando con los filisteos y esperaban a Samuel, el profeta, era el que iba a hacer un sacrificio, pero Samuel dijo, voy a llegar a tal día, puso un tiempo determinado, y no llegó, fíjese, dice aquí, y hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, dice el otro versículo. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ese trabajo no le correspondía a él, por eso estaban esperando a Samuel, porque era un trabajo que él tenía que hacer. Ese sacrificio era para que lo llevara a cabo Samuel, para que fuera bien recibido, para que fuera de la manera que estaba establecido, lo tenía que hacer Samuel. Pero el rey, viendo la situación, viendo que el pueblo se estaba desertando, viendo que había una guerra que ya estaba a punto de venirse, se desesperó, se impacientó y él dijo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a buscar cómo agradar a Dios, vamos a presentar el holocausto, porque no fue que él dijo, bueno, Samuel no vino, ni modo, lo esperamos y olvídense del holocausto, vamos y sigamos nuestro camino. No, sino que él dijo, vamos a hacer lo que vamos a agradar, a buscar cómo agradar a Dios, pero buscó hacerlo a su manera. Su impaciencia lo llevó a hacer las cosas a su manera y entonces cuando vemos más adelante, él hizo el trabajo que no le correspondía a causa de su impaciencia y viene Samuel y fíjese lo que le pasó en el versículo siguiente, dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Él ya había hecho el sacrificio que no le correspondía hacer y aparece Samuel que venía a hacer ese trabajo que le correspondía y sale él contento a saludarlo, a recibirlo, y el 11 Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces él estaba diciendo, yo vi la situación, tú dijiste que ibas a llegar ibas a llegar y no te veía llegar, entonces yo vi que las cosas no estaban funcionando como tenían que estar funcionando, entonces yo lo hice. Fíjese que es bien importante que veamos este panorama porque a nosotros se nos ha dicho que Jesucristo pronto vendrá. Cristo viene por nosotros, Cristo viene por la iglesia. Y toda la iglesia, los hijos de Dios, estamos esperando esa venida. Pero ya lo vienen diciendo y lo vienen predicando por mucho tiempo, que ahora podemos caer en ese estado de decir, pero no viene. Dicen que viene y no viene. Hay muchas personas que ya se cansaron de esperar al Señor y dicen, no, y así dicen, yo he escuchado, así están diciendo desde hace mucho tiempo y no viene. Entonces, aquí yo veo que si nosotros podemos caer en ese estado también de que Jesucristo no viene, entonces empecemos a hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a tratar de a seguir tratando de ver cómo agradamos a Dios, pero a nuestra manera. Sí, hagamos el sacrificio que tenemos que hacer. Hay una manera que se tiene que hacer, como dice en Apocalipsis, que el que es santo santifíquese todavía, el que es justo siga practicando la justicia. Pero entonces ya no veamos eso, sino que tratemos de hacerlo a nuestra manera. Seamos un poquito santos, tenemos gracia para limpiarnos después. Hacemos las cosas a nuestra manera.
y creemos estar haciendo de la manera correcta. Entonces le dice aquí, y es peligroso porque fíjese que aquí, este ejemplo tenemos que tomarlo bien en cuenta, porque dice el siguiente versículo: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, dice, él quiso hacerse mira cómo me esfuerzo. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. El siguiente versículo dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué le está diciendo? Perdiste la paciencia, y a causa de no tener paciencia, o más bien si hubieras tenido paciencia, Dios hubiera confirmado tu reino, hubiera sido el rey de Israel para siempre, tu descendencia hubiera seguido gobernando. El Mesías hubiera venido de Saúl. Entonces, pero le dice, si hubieras tenido paciencia, si hubieras esperado, si hubieras hecho las cosas como tenías que hacerlas. Entonces aquí lo contrario a eso lo dice el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Le está diciendo, como no tuviste paciencia, no quisiste esperar, tu reino no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe quién era este hombre que Jehová había escogido? Aquel que dijo, pacientemente esperé a Jehová. Ese es el mismo que Jehová aquí había escogido. Escogió a un paciente para darle el reino eterno, para darle la descendencia del Mesías, y le quitó el reino a un impaciente. Es más bien dicho, a causa de su impaciencia, un hombre perdió el reino y se lo dieron a uno que era paciente. Entonces, la impaciencia no nos conviene. Podemos perderlo todo. Aquí él ya era el rey. Nosotros ya estamos dentro del reino, pero nuestra impaciencia puede traernos desgracia a nosotros, puede traernos pérdidas. Entonces, tenemos que procurar. Mira, entonces dice, se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, no tuviste paciencia para esperar. Pero hay alguien que sí tiene paciencia, y Dios ya lo vio, Dios ya lo escogió. Aquel que dijo pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó. Aquel que no dejó de clamar, aquel que estuvo siempre, aún en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, tuvo paciencia. A él le dieron el reino, y a Jesús se le llama el hijo de David. Podríamos decirlo, el hijo del paciente, más bien el que fue paciente, porque paciente parece que fuera un enfermo, ¿va? Pero entonces la paciencia puso a David en este estado, y la impaciencia le quitó a Saúl lo que tenía. Entonces, hay otro ejemplo que quiero dar rapidito, porque ya vamos a terminar. Ya solamente voy a leer 2 textos más, ojalá. Éxodo 32:1. Vemos otra historia, y la vamos a leer así rapidito porque ya esa la sabemos también bien conocida. En Éxodo 32:1, aquí Moisés sube al monte a hablar con Dios, y dice, yo regreso, dice Moisés. La misma historia. Aquí podemos ver a la iglesia esperando que regrese Jesucristo. Aquí Moisés es tipo de Jesús. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí nuevamente le digo lo mismo que le dije hace rato. Aquí estamos ahora nosotros en un tiempo de espera. Esperamos a Jesús. Jesús ascendió al cielo. Moisés había subido al monte. Jesús ascendió al cielo y Moisés dijo, yo regreso, espérenme. Pero aquí el pueblo pierde la paciencia, ve que Moisés se tarda y dice, saber qué le pasó, a lo mejor ya se murió, no va a venir, ya no va a venir. Entonces ahora le dicen a Aarón, haznos dioses. Queremos alabar, queremos seguir alabando, queremos seguir teniendo un Dios a nuestra manera. Y eso es lo peligroso de no tener paciencia, porque nos lleva a caer en un estado de idolatría, a hacer cosas, adorar algo que no tenemos que estar adorando. Y inconscientemente, porque fíjese que si nosotros no vamos a leerlo todo, pero usted cuando tenga tiempo lo lee en su casa, cuando usted siga leyendo todo, fíjese que hicieron las imágenes, o más bien lo que pidieron hacer, la imagen del becerro, pero cuando estaban adorando la imagen,
si no me equivoco, es Aarón el que dice, he aquí el que te sacó de Egipto. Ellos estaban como dando la alabanza y diciendo que a quien estaban adorando era Jehová, y no se daban cuenta en realidad que habían caído en un estado de idolatría, y ellos creían estar adorando a Dios, estar haciendo la cosa de la manera correcta. Pero el punto es de que la impaciencia, el no poder esperar que Moisés descendiera a ver qué era lo que seguía, ellos se buscaron hacer las cosas a causa de su impaciencia, a su manera, buscar hacer las cosas a su conveniencia, a como a ellos les parecía que era mejor. Pero ¿qué los llevó a eso? La impaciencia, el no poder esperar que Moisés descendiera. Solamente vamos a pasar así rapidito por ese punto. Génesis 29, 20, ya para concluir. Jacob sirvió a su suegro por Raquel, y se recuerda usted que lo engañaron, en vez de darle a Raquel le dieron a Lea. Pero aquí algo que me llamó la atención es de que dice que él sirvió 7 años para que le dieran a Raquel, y 7 años, imagínense, 7 años estar trabajando para que le den, 7 años se hacen largos. Pero dice que a él le parecieron como que si fueran pocos. ¿Por qué? Porque la amaba. Y yo me puse a pensar, y usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que estamos hablando de la paciencia con el amor? Fíjese que la paciencia fue lo que él hizo que ese tiempo fuera corto, pareciera que no fuera nada. Con paciencia él trabajaba todos los días, con paciencia, pero ¿qué lo llevaba a esa paciencia? Era el amor que le tenía a Raquel. Entonces, ya para concluir, conectemos esto. ¿Qué nos va a llevar a tener más paciencia, a esperar en el Señor? ¿Qué nos va a llevar a poder a ser más paciente para poder esperar en las tribulaciones, en las pruebas, en las enfermedades, en las luchas, en las calamidades que puedan venir? ¿Qué nos va a llevar a ser pacientes? Es el amor que le tengamos al Señor. Su paciencia le dice a usted la medida de amor que tiene. Entonces yo estoy falto de amor, tengo que pedir por amor y por paciencia. Yo estoy bien necesitado al Señor, y qué bueno que me está enseñando, porque todavía hay esperanza. El Señor no ha venido y todavía estoy vivo. Pero la medida de amor nos va a llevar, porque Él podía haber dicho, olvídate, 7 años son muchos, mejor me voy, mejor dejo de trabajar. Pero el amor que tenía hacía de que esa paciencia, más bien esa paciencia de esperar que esos 7 años se cumplieran, fueran como pocos días. Pero era el amor. Entonces, ¿qué tanto amor le tenemos al Señor? Así vamos a ser de pacientes, esperando en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias que puedan venir en nuestras vidas. Entonces, vamos a enamorarnos más de la presencia del Señor, vamos a acercarnos más al Señor, vamos a anhelar estar más cerca de Él, y ese amor nos va a llevar a que no perdamos la paciencia cuando un hermano venga a querer robarnos la paciencia. Ese amor que le tenemos al Señor va a hacer que no perdamos la paciencia cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad. Es ese amor que le tengamos al Señor. Entonces, en conclusión, acerquémonos más al Señor para que crezcamos en paciencia a causa del amor que le tenemos a Él. No sé si se entiende, pero nos conviene enamorarnos del Señor, porque de ahí es la fuente de nuestra paciencia. Enamorarnos del Señor nos va a llevar a ser más paciente, porque no queremos ser impacientes para no degradar el grado de amor que tenemos hacia Él. Entonces, si puede ponerse de pie, ya vamos a concluir. Entonces, en conclusión, como dije, la paciencia no es algo que se nace ya siendo paciente, sino es algo que se cultiva, como estábamos leyendo en Santiago. Es algo que se logra a causa de enamorarnos del Señor. Enamorémonos más del Señor, enamorémonos, que anhelemos estar más cerca de Él para tener la paciencia que tenemos que tener y enfrentar las cosas, enfrentar todo aquello que nos quiere separar del Señor, todo aquello que nos quiere, como el pueblo de Israel, hacernos caer en idolatría, lo que quiere traer impaciencia a nosotros, todo aquello que pueda, como Saúl, querer robarnos el reino que ya se nos ha sido dado, para poder pelear contra todo aquello que, como el hijo pródigo,
vaya a hacer que perdamos todo lo que en realidad ya nos pertenece. Vamos a enamorarnos y anhelar estar más cerca del Señor todos los días para así ser pacientes ante todas las adversidades que quieran separarnos de la casa del Padre. Cierre sus ojos y si puede, ahí haga una oración de acuerdo a cómo se sienta en su corazón, pidiéndole al Señor que le ayude a enamorarse más de Él, más de su presencia, para poder aprender y ser pacientes para amarle y hacer su perfecta voluntad. Padre, muchas gracias. Yo te pido por mí, Señor, que me ayudes ante las circunstancias, ante las adversidades, a poder caminar en paciencia, Señor, para no perder lo que tú ya me has dado, para que puedas, Señor, llevar a cabo tus planes. Ante las circunstancias, Señor, que quieran separarme de tus planes perfectos, ante las circunstancias que quieran robarme la herencia que me has dado, yo quiero, Señor, que tu presencia, que el amor que crezca en mí, Señor, me haga ser más fuerte ante las adversidades, que con paciencia pueda enfrentar, Señor, los momentos que vengan a mi vida. Ayúdame, Señor, a seguir aprendiendo. Sé que no lo sé todo, Señor. Yo sé que hay mucho más que hablar de todo lo que hemos estado hablando en esta noche. Ayúdame a seguir entendiendo más acerca de la paciencia. Ayúdame, Señor, a seguir entendiendo más de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, tu presencia, tu espíritu nos siga ministrando a ser, Señor, como quieres que seamos, pacientes esperando en ti, Señor, aún en medio de las adversidades. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y congregarnos, seguir orando, Señor, a pesar de lo que venga a tratar de robar, Señor, que seamos pacientes para congregarnos, pacientes para orar, pacientes para leer tu palabra, pacientes para hacer todo aquello, Señor, que tú esperas que hagamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, toma el control de nuestro ser, alma, mente, cuerpo y espíritu, Señor, y que podamos acercarnos a ti todos los días y ser como tú, Señor, ser transformados a tu imagen, Señor, enamorarnos más y más de ti. Es nuestro anhelo, es nuestra necesidad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor, en Remanente Fiel. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor, porque tienes planes perfectos para nosotros. Ayúdanos a ponernos donde tenemos que estar, Señor. Ayúdanos a estar, Señor, donde quieres encontrarnos. En el nombre de Jesús, danos tu visión, danos, Señor, tu sentir, danos tu corazón. Te lo pido, Señor, que tu Espíritu siga ministrando todo nuestro ser. Gracias, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, aquí estoy. Cántele con todo su corazón. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hablado, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tú siempre nos hablas, Señor. Tú siempre traes palabra a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos en esta hora, Señor. Sigue usando al hermano Héctor como ahora lo has usado, Señor. Sigue usando más, Señor, para que tú nos sigas hablando por cada mensaje, Señor. Porque lo hemos recibido, Señor, porque viene de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente. Que lleguemos con bien, Señor, y que volvamos de nuevo aquí el viernes en otro servicio más que te estaremos ofreciendo y esperando que tú también nos sigas hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante. Dios les bendiga.